pero este modelo, a ver, este modelo está basado en el liderazgo de la organización, ¿no? En otras palabras, es para diagnosticar organizaciones con alto desempeño, y que no es el caso de todas las empresas, ¿no? Por esa razón es que, por esa razón es que yo les he sugerido de que para el trabajo que van a desarrollar utilicen el modelo de Wisborne, ¿no? Que es general, ¿no? Pero bien, vamos a aplicar este modelo para empresa de desempeño superior. Este modelo está basado en el liderazgo de la organización y, y como aspectos que permite identificar ¿cómo se llama? Qué cosas se puede mejorar, ¿no? Em, una organización con desempeño superior tiene las siguientes características. Tiene clientes incondicionales, tiene colaboradores muy comprometidos con el trabajo, con el quehacer en la empresa, y hay una adecuada inversión de capital, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿por qué la empresa se basa en el liderazgo? Bueno, primero por lo que pasa es que el liderazgo es la esencia de toda organización, ¿no? Un liderazgo acertado permite a la organización brindar un buen servicio, sortear las situaciones complicadas y difíciles y por tanto salir de la crisis. Miren, en parte tiene razón, porque, por ejemplo, yo les diría de que muchas veces ustedes han conocido muchas pequeñas empresas que a pesar de no tener personas muy, digamos, con mucha experiencia, a pesar de no tener personal calificado, a pesar de tener muchas dificultades, yo diría gracias al liderazgo del dueño de esa empresa, no gracias a ese liderazgo, ese empuje, es que la empresa puede salir adelante. Inclusive algunas crecen, ¿no? De pequeñas van creciendo hasta medianas, ¿no? Entonces hay muchos casos que se he conocido. Entonces, yo diría que crecen a pesar de todas las dificultades que puedan tener ellos, ¿no? Crecen gracias a ese liderazgo, al fuerte liderazgo que ejerce el dueño de esa organización. Eh, entonces, este modelo está basado en el tema del liderazgo. Dice, es por ello que la primera herramienta de diagnóstico que exploraremos en este capítulo será la evaluación del liderazgo, ¿no? Eh, en eso se basa este tema, perdón, este modelo SCORE. Entonces, uno de los primeros aspectos que se debe evaluar, o sea, una de las primeras herramientas que se utiliza bajo este modelo ¿cómo se llama? Esa herramienta es un diagnóstico para conocer, para evaluar el liderazgo en la organización. Eh, a ver, lo- lo- a ver, aquí algunas características de los líderes del más alto nivel, ¿no? O sea, de las organizaciones de alto desempeño. Miren, características de los líderes de organizaciones de alto desempeño. Uno, tienen una visión, un ratito, mucha bulla, un ratito. Dios mío. Hago el micrófono, me dice, quiero actualizar, me dice, salvar los cambios de lo siguiente, ¿no? De los siguientes ítems que de que he variado, sí, y lo voy a actualizar en mi carpeta, que ahí lo graba, lo actualiza. Entonces acá me puedo salir del SQL normal, close, listo. Vamos a ver, comparto mi carpeta.
Acá está. Ahí está el archivo sí y más seguro, ¿no? Le doy el no. Cláusula order by, ahí está la cláusula order by. Las consideraciones finales que tiene el SQL. Para hacer el CL, la consulta siempre se comienza con la tabla from, ¿no? Analizar fila por fila de las columnas que se están poniendo después del CL. Si hay cláusula where, descarta las filas. Las que cumplen, pasan, las que no cumplen, no pasan. Luego, en tercera consideración, si se aplica listing, elimina filas duplicadas. Y si se coloca en el CL order by, va al último, ordenar los resultados de la consulta según se especifica. Entonces, ese es el orden cómo se ejecuta un CL. Cuando aparece where, listing, order by. Si no aparece listing, el where acá al segundo lugar, filtra y después al último el order by, como hemos visto en el SQL de forma directa. Entonces, ahí acabamos el CL. Y ese es el tema para la siguiente semana, que es el primer laboratorio, todo este archivo SQL. Todo este archivo SQL, practíquelo, hagan ejercicios y de ahí va a venir, ¿no? Vamos ahora a compartir, a entrar a teoría de modelamiento de datos. Ya. Tengo 30 transparencias. Son simples, tan simples, no hay complejidad acá, no se complican. Sí, continuamos. Disculpen, hay una bulla en la calle, los ambulantes, los cantantes. Y bueno. A ver, entonces indicábamos de que este modelo Score está basado en temas de liderazgo y también hablaba aspectos de mi experiencia que efectivamente yo diría que las empresas salen adelante gracias. Hay empresarios que, en las pequeñas, en las pymes, ¿no? Hay empresarios no están bien organizados, no tienen personal calificado. Bueno, a pesar de todas las dificultades, van avanzando, ¿no? Y van creciendo. Desordenados, pero van creciendo, ¿no? Entonces, gracias a ese estilo de liderazgo del dueño de la organización. Entonces, eh, eso es lo que yo les explicaba también en base a mi experiencia, ¿no? Ahora, según estos señores científicos que hablan de este modelo, indican de que, bueno, estamos hablando de que este modelo se basa, pues, este modelo está para realizar el diagnóstico de las organizaciones de alto desempeño y se está tipificando como una organización de alto desempeño. A ver, aquí están, ¿cierto? Aquellas que tienen clientes incondicionales, colaboradores comprometidos y tienen una inversión de capital adecuado, ¿no? Ahora,
Ahora, los líderes en este tipo de organizaciones, en este tipo de organizaciones de alto desempeño, hacen bien 4 cosas, ¿no? Miren, dice, tienen una visión y objetivos adecuados. Tratan bien a los clientes, tratan bien a sus colaboradores y tienen el liderazgo adecuado. Yo diría que cuando se dice liderazgo adecuado es el liderazgo que permite sacar adelante la organización, ¿no? Entonces, esos son los 4 aspectos que, si alguien quería hacer alguna pregunta, se escucha un murmullo por ahí. Bien, entonces, quizás hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces avanzamos, ¿no? Miren, aquí está Ken Blanchard, ¿no? Dice, este escritor, este señor ha escrito muchos libros sobre liderazgo, ¿no? Y también es un experto en management, en administración. Dice, argumenta que para lograr el éxito empresarial se requiere tener clientes incondicionales y ya no basta con que estén satisfechos. Un cliente incondicional es aquel que se encuentra tan feliz de la manera en que es tratado que quisiera contarle a todo el mundo su experiencia y así se convierte en un vendedor más de la organización, ¿no? Entonces, poseer clientes incondicionales, ¿no? Poseer los clientes incondicionales, tener colaboradores comprometidos y la inversión y capital adecuado son estos 3 elementos que se requieren para lograr los objetivos de la organización y para que ésta pueda tener un desempeño superior. Estamos recalcando nada más lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Ahora, entonces este modelo SCORES es el acrónimo, ¿no? ¿Está bien? De palabras en inglés, a ver, la abierta, la 11 es la visión Vicente, ¿está bien? La tercera, la este, la cuarta, la Recording in a progress. ver, un formato para trabajar. Aquí está el formato para trabajar este diagnóstico del órgano. Porque para tener como referencia, pero no vamos a trabajar, le dije con este modelo. A ver, ¿por qué no vamos a trabajar con este modelo? A ver, vamos a ver si los alumnos están atentos. Álvaro Martín Lin, ¿por qué no vamos a trabajar con este modelo? ¿Qué nos impide? O sea, no recuerdo. ¿Cómo? No recuerdo, pues. Un alumno, no recuerda. A ver, otro alumno que sí recuerda. A ver, Dana Camila Cayata. Sí, profesor. Sí. ¿Por qué no vos razón? No sabría la Pero yo les he respuesta, explicado, profesor. ¿ah? Eso quiere decir que ustedes no están atentos, ¿ah? ¿A nadie? Profesor, porque se utilizan para empresas que tienen alto liderazgo. Alto desempeño. Ujú. Muy bien, muy bien. Estábamos cerca.
¿Por qué? Porque esta se utiliza para organizaciones de alto desempeño, diagnosticar organizaciones de alto desempeño. Y quizás en las empresas en las que usted va a desarrollar su trabajo, quizás, no sé, puede ser que alguna de ellas sea de alto desempeño, pero las demás no. Entonces, por eso, para no estar en problemas, por eso les digo, mejor hacemos eh, ¿está bien? Esa es la razón. Alto desempeño. Y ustedes ni yo sabemos si las empresas donde van a realizar el trabajo son de alto desempeño, ¿no? Muy bien, esa es la razón. ¿Alguna pregunta? El día de mañana, alumnos, es la primera práctica calificada. Así que vamos a ver, vamos a, vamos a avanzar con la teoría, luego ya haremos unos ejercicios. Bien, vamos a hablar. Bien, vamos a hablar del modelo funcional organizacional de Peter Drucker. Bueno, quizás vale la pena explicar, que sea muy breve, eh, quién es Peter Drucker, ¿no? Bueno, Peter Drucker es un gurú de la administración, ha escrito más de 100 libros sobre administración, ha sido consultor de varias empresas transnacionales, ¿está bien? Un científico con mucho conocimiento sobre el tema de administración. Y lo llevó también al desarrollo de consultorías, ¿no? En muchas empresas transnacionales. Y es muy reconocido, ¿no? Este señor Peter Drucker. Entonces, y él desarrolló justamente un modelo, el modelo funcional organizacional. Bien, entonces a continuación a, a explicar al detalle este modelo funcional organizacional del señor Peter Drucker. Bien, a ver, me va a ayudar un alumno. A ver, Diego Josué Morales, me ayuda por favor, una lectura. Ok. Enfoque funcional. La mejor estructura no garantiza buenos resultados, pero la estructura equivocada es un prerequisito del desempeño. La pequeña empresa, la pequeña empresa necesita una estructura adecuada, tanto como la grande debe meditar y determinar la reorganización adecuada que le permita funcionar como una pequeña empresa y al mismo tiempo transformarse en la entidad mayor. La organización funcional de Fayol es el mejor método de estructurar la empresa. Por lo tanto, podemos decir, número uno, el diseño y la estructura de la organización requiere reflexión. El primer paso es analizar los elementos constitutivos de la organización, las actividades. Número tres, la estructura se subordina a la estrategia, es decir, que la organización es una forma orgánica y única de cada empresa. La estructura es un medio de alcanzar los... Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Dice, la mejor estructura no garantiza buenos resultados. Cierto, ayuda, sí, pero no es que con una buena estructura ya no necesitamos hacer otra cosa. Eso no es cierto, ¿no? Una buena estructura ayuda, sí. Ahí, ¿no? Eso sí afecta tremendamente, ¿no? A ver, dice, la pequeña empresa necesita una estructura adecuada, tanto como la grande. Efectivamente, la pequeña empresa generalmente tiene una organización muy
Recording in progress. Para trabajar bien como pequeña y una organización diferente, pequeña, porque lógicamente tiene mayores volúmenes de venta. Entonces no podemos, debemos tener, digamos, bastante cuidado cuando uno plantea una, un- una propuesta de organización de una gran empresa, ¿no? Está bien que lógicamente tiene que estar de acuerdo a la magnitud de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, entonces no es lo mismo organizar una pequeña empresa que una gran empresa. La organización de Fayol es el mejor modo de estructurar la empresa. Bueno, claro, Fayol hablaba de la organización funcional, ¿no? La administración eh, con una buena administración de la empresa puede salir adelante. O sea, cuando hablamos de administración, es planificación, organización, dirección y control, ¿no? Bien, entonces, a ver, porque el organización funcional es el mejor modo de estructurar la empresa. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. El diseño y la estructura de la organización requiere reflexión, análisis y uso. Se tiene que analizar realmente qué tipo de estructura le es conveniente para la organización. ¿Está bien? Es como le decía, si tenemos una pequeña empresa, tendrá una estructura, pero si tenemos una gran empresa, tendrá otra estructura, ¿no? Por ejemplo, en una pequeña empresa tendremos pues 2 o 3 departamentos, pero en una gran empresa puede tener 10 departamentos, puede tener 8 departamentos, ¿no? ¿Está bien? Dependiendo de la magnitud de trabajo que hay en la organización. Pero definitivamente son diversas estructuras, ¿no? Entonces, por eso requiere reflexión, análisis y un enfoque sistemático, ¿no? De interrelación. Bien, dos, el primer paso dice es analizar los elementos constitutivos de la organización, las actividades. Es cierto, ¿no? Es bueno entender de que en toda organización hay actividades, y por eso que es importante entender primero qué tipo de actividades, porque en función a eso, por ejemplo, podemos también dividir el trabajo, ¿no? Y el otro punto 3 la estructura dice se subordina a la estrategia. Es decir, que la organización es una forma orgánica y única de cada empresa. A ver, la estructura se subordina a la estrategia. Eso es cierto, porque por ejemplo, si usted tiene una empresa que en la actualidad solamente produce para la vender acá en el Perú, usted puede decir, ¿sabe qué? Eh, He viajado por otros países, he conseguido clientes en otros países y por lo tanto vamos a exportar. Miren, ¿ah? Entonces, ya tenemos otra estrategia, ya, ¿no? Tenemos otra estrategia, ya no solo, digamos, mirar el mercado nacional y vender en el mercado nacional, sino también vender, digamos, en el mercado internacional, ¿no? Entonces, ese solo cambio de estrategia, ¿no? Eh, eso que va a permitir plantear un nuevo organigrama. Claro, una cosa es tener un organigrama en donde no se indica nada respecto a la exportación, pero si voy a exportar, tiene que haber un departamento exclusivamente que vea el tema de la exportación. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tenía un organigrama anteriormente, como no exportaba, pues no había ninguna unidad que se encargara de eso, y ahora me dicen que el dueño está convencido de que va a exportar, entonces necesitamos una estructura que soporte esa estrategia, ¿no? O sea, necesitamos una unidad de exportaciones, por decir, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ver, preguntas aquí. Quizás hay dudas.
¿Preguntas? Muy bien. Todos entendidos, ¿no? Continuamos. A ver, entonces. Muy bien. Dice, ¿qué clase de estructura requiere una empresa? Bueno, acá estas son reflexiones que hace Peter Drucker, y esto lo hemos sacado del libro La gerencia de la empresa. Toda la información que ustedes van a ver a continuación lo hemos obtenido del libro La gerencia de la empresa. Dice, la primera pregunta que se debe formular al discutir la estructura de la organización debe ser, ¿cuál es nuestro negocio y cuál debería ser? Dice, la estructura debe tener un diseño tal que haga posible alcanzar los objetivos del negocio para 5, 10 o 15 años después. Dice, hay tres maneras específicas de encontrar qué clase de estructura se necesita para alcanzar los objetivos de un negocio específico. Miren, es específica de encontrar qué clase de estructura se necesita para alcanzar los objetivos de un negocio, ¿no? Primero es el análisis de las actividades. Segundo, el análisis de las decisiones. Y tercero, el análisis de las relaciones. A ver, Fabricio Pozo. No sé si me están entendiendo. Fabricio Pozo. Fabricio Pozo Chinguel. Fabricio Pozo Chinguel no responde muy bien. Vamos a apuntarlo al señor Fabricio. No contesta Fabricio Pozo Chinguel. A ver, si los alumnos están en clase, tienen que participar. Si yo pregunto, tienen que contestar. Si no, ¿yo qué opinión me puedo llevar de los alumnos? Quizás están haciendo otra cosa, ¿no es cierto? No están escuchando la clase. Muy bien, entonces vamos a apuntar al primer alumno que no me contestó. Fabricio Pozo Chinguel. Bueno, vamos a tomar luego. Ya lo vamos a considerar en las alumnos que no... Profesor, no hablaron. dice, Muy bien. no dice el alumno Fabricio Álvaro, Pozo, sí, diga. dice que justo ahorita han tocado la puerta de su casa y está atendiendo un cliente que, bueno, Dios no mío. tengo Ya, entendido que... bueno. No sé si ahorita están tocando la puerta, pero vamos a continuar. Ok. Es el único que está en su casa, el único que abre las puertas. Álvaro Martín Lino. Sí, profesor. Sí. A ver, alumno. A ver, pregunta. A ver, dice, a ver. Acá en la lectura, en lo que estamos explicando, el señor Peter Drake dice, hay tres maneras específicas de encontrar qué clase de estructura se necesita para alcanzar los objetivos de un negocio. A ver, cíteme una nada más. ¿Se refiere a el análisis de las actividades? ¿Esa Esa es parte? una. Está bien, Ujú. porque podría ser el análisis de las actividades, puede ser el análisis de las decisiones o el análisis de las relaciones, ¿no? Entonces miren, hay tres maneras específicas de encontrar qué clase de estructura se necesita para alcanzar los objetivos de un negocio, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Entonces, algunas veces pongo también en la práctica, bueno, algunos alumnos contestan y otros alumnos pues no contestan. Entonces, a ver, entonces, tres maneras específicas de encontrar qué clase de estructura se necesita para alcanzar los objetivos de un negocio. Entonces, uno es el análisis de las actividades, dos, el análisis de las decisiones y tres, el análisis de las relaciones. Vamos a explicar el tema de el análisis de las actividades. A ver, el análisis de las actividades. Atención porque luego voy a preguntar, ¿ya? A ver, dice,
La mayoría de las autoridades tradicionales suponen que un negocio tiene un juego de funciones típicas que se pueden aplicar en cualquier parte y a cualquier cosa sin análisis previo. La fabricación, la comercialización, la ingeniería, la contabilidad, las compras, el personal, serían, por ejemplo, funciones típicas de un negocio de fabricación. En la industria del vestido femenino, la ingeniería como tal es desconocida. Y la fabricación es tan simple que no merece figurar, importantísimo. Entonces miren ustedes que, que dentro de todas las actividades hay siempre actividades importantes, ¿no? Estamos hablando de este negocio de la industria del vestido o la fabricación de prenda de vestir. Según los expertos, el diseño es muy importante. Y en verdad esto es cierto. ¿Por qué? Porque el dueño de Benetton, por ejemplo, él todo lo terceriza, pero lo único que no terceriza es el diseño. O sea, él puede mandar a las fábricas a la India, puede mandar a Bangladesh, a diversos lugares del mundo, a China, que se produzcan las prendas de vestir que luego él va a vender con su marca de Benetton, pero lo que él no terceriza, o sea, no deja que otros lo hagan, es el diseño. ¿Por qué? Porque para él el diseño es la parte medular del negocio. Con un buen diseño, como que el diseño es el key del asunto en este tipo de negocio, ¿no? El diseño le hace, digamos, en el diseño se puede apreciar el grado de innovación, de creatividad de la empresa. Entonces, por eso el diseño no se puede tercerizar, según Bennett. Por razón. Entonces, hay actividades que sí se puede tercerizar, pero hay otras que no, ¿no? Porque son parte fundamental de la organización. Entonces, continuamos. Para Crown y papel de la costa occidental, la gerencia de bosques a largo plazo es tan importante y tan difícil que tuvo que ser como una función principal aparte. ¿Por qué para una empresa que fabrica papel la gerencia de bosques puede ser tan importante? Bueno, es importante porque no nos olvidemos que la materia prima para el papel es la madera. Entonces tenemos que garantizar para poder, digamos, para poder producir papel sin ningún contratiempo y que luego no haya desabastecimiento, tenemos que tener ¿cómo se puede decir? Poner mucho énfasis en la gerencia de bosques a largo plazo. O sea, garantizar que haya madera, ¿no? A largo plazo. Porque de lo contrario no voy a tener la materia prima. Si no tengo materia prima no puedo producir. Dice, la gerencia de bosques a largo plazo es tan importante y tan difícil. Entonces aquí estamos hablando de algunas actividades importantes que hay en cada tipo de industria, ¿no? Entonces, ¿de qué hemos hablado? El análisis de las actividades, ¿no? Ahora vamos a hablar del análisis de las decisiones. A ver, esta segunda herramienta del análisis de las decisiones es la segunda herramienta importante para descubrir qué estructura se necesita, es el análisis de las decisiones. A ver, ¿qué decisiones se necesitan para lograr las realizaciones requeridas requerirlas para alcanzar los objetivos? ¿Qué clase de decisiones son? ¿En qué nivel de la organización deben ser tomadas? ¿Qué actividades comprenden o afectan? ¿Qué gerentes deben participar en las decisiones o ser por lo menos consultados de antemano? ¿Qué gerentes deben ser informados después que hayan sido tomadas? Para establecer a quien corresponda la autoridad con relación a distintas clases de decisiones, se requiere primero que se clasifique a estas de acuerdo a su nivel de repercusión en la empresa. A ver, por ejemplo, las decisiones. A ver, no es lo mismo, por ejemplo,
hay organizaciones en donde todas las decisiones se tienen que tomar que empoderan a sus trabajadores y le dicen, no, ustedes también pueden tomar la decisión y resolver los problemas que ustedes puedan tener en su unidad, ¿no? Entonces son dos enfoques diferentes, ¿no? Una cosa es digamos, que todo esté centralizado en la alta dirección y que si ellos no deciden nada, la empresa no camina. Y en el otro caso estamos ante una organización en la que la toma de decisiones está a todos los niveles, así que pueden tomar ustedes las decisiones en su respectivo nivel. Le da la libertad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, son dos enfoques diferentes. Entonces, lógicamente, una cosa es tener, entonces, en función a ellos, digamos, hablando de la toma de decisión, ¿no? Y por último, C, el análisis de las relaciones. Bien, las relaciones nos referimos a esas relaciones que tiene con producción, puede relacionarse con otra gerencia. Un gerente de producción se relaciona también con sus supervisores de producción, ¿no? Entonces, hay relaciones, también un gerente de producción se relaciona con el gerente general. Entonces hay relaciones hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Laterales también. Entonces, este, eso implica ese grado de relaciones que pueda tener un gerente, implicará su forma de actuar. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si un gerente se cree el dueño de la verdad y no consulta a nadie y solito avanza? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué tengo que consultar a nadie? ¿No es cierto? Ni relacionarme con nadie. No, ni hacia arriba, ni hacia... No, yo mando acá y llevo adelante las actividades. ¿Me entienden? Entonces ese señor, lógicamente, en el tiempo va a tener serios problemas, ¿no? Serios problemas, porque está haciendo la cosa como a él le parece, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el análisis de las relaciones. Entonces regresamos. A ver. Entonces decíamos de que hay tres maneras de encontrar qué clase de estructura se necesita para alcanzar los objetivos de un negocio específico, ¿no? Entonces, el análisis de las actividades, ya hemos visto el análisis de las actividades, el análisis de la decisión, el análisis de las relaciones. Ahora, una pregunta. Recording in progress. Aló. Salvo que usted, por ejemplo, usted pueda decir, bueno, usted pueda indicar, a ver, de estas tres, por decir, la segunda y la tercera lo entiendo rápido, pero la primera no la entiendo. No, o sea, la primera no tengo mucha información. Yo quisiera más bien entender la primera, el análisis de las actividades. ¿Me entiende? Ah, está bien, profe. O yo puedo decir, ¿sabes qué? En las relaciones nos llevamos muy bien, ahí se relaciona muy bien, ahí no hay ningún problema. Entonces, el tema es, por decir, las actividades o las decisiones, ¿no? ¿Me entiende? Entonces no necesitan necesariamente analizar los tres, porque usted analiza, ve que la cosa no está por ni B ni C, sino en A. O también si usted dice, no, las actividades las conozco, pero no conozco el tipo de relaciones o decisiones, ¿me entiende? O si ya usted duda de los tres, pues usted puede analizar de las tres, ¿no? ¿Ya? Pero es así, ahí viendo muchas veces qué es lo que no se conoce, usted puede analizar quizás algo que para usted, inclusive usted puede decir, para mí prioritario analizar las actividades, ¿no? Es lo primero que quiero analizar, entonces usted tiene que analizar eso, ¿no?
¿ya? Pero sí es válido, por si acaso. Usted puede analizar las tres, ¿ya? Sí es válido. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No hay más preguntas. Vamos entonces ahora. Vamos a hablar de los elementos clave de la estructura. A ver, hay dos tipos de aspectos a considerar aquí, elementos clave de la estructura. Uno que es la diferenciación y otro que es la integración. Eh, a ver, ¿a qué nos referimos con la diferenciación? Nos referimos con la división del trabajo, ¿no? ¿Está bien? El trabajo se puede fraccionar en un conjunto de tareas, ¿no? Por ejemplo, si usted dice en producción, ¿cómo lo puedo dividir? Ah, ya, producción, en una empresa de confecciones, ah, ya, va a haber un área de corte, un área de costura y un área de acabado. Nos lo estamos dividiendo el trabajo, ¿no? ¿Está bien? En cambio, la integración implica la coordinación necesaria entre estas tareas en un intento de asegurar la obtención de las metas generales de la organización. Eh, la coordinación. Bueno, usted puede, muchas veces las coordinaciones, yo diría, pueden ser más llevaderas cuando las personas entienden de que se tiene que trabajar en equipo, que se tiene que trabajar por el objetivo general de la organización, de lograr mejor competitividad, mejorar la competitividad. Pero hay algunos que entienden mal este tema y creen de que solamente deben coordinar con su gerente, ¿no? Y no deben coordinar con nadie más. Y entonces ahí sí se genera un problema, porque por ejemplo yo le digo a ustedes, producción tiene que coordinar con ventas. ¿Por qué? Porque ventas trae los pedidos, ¿no? ¿Está bien? Ventas trae los pedidos. Ventas sabe también qué cosa, cómo le gusta al cliente, cuáles son las características que le agrada al cliente del producto. ¿Está bien? Entonces ellos tienen mucha información. Entonces, y esa información me la tiene que brindar a producción, ventas a producción, para que producción desarrolle un producto de acuerdo a las características que requiere el cliente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, se dan cuenta cómo es que usted necesita coordinar con, ni siquiera es personal de su área, es de otra área, ¿no? Usted también necesita, si hay producción, necesita coordinar con los de logística, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a necesitar materiales y usted de producción necesita materiales y los de logística son los que van a hacer las compras, ¿no? Bien, entonces hemos hablado de la diferenciación y la integración. A ver, dentro de la diferenciación vamos a hablar primero de la diferenciación horizontal. A ver, dice, hace referencia a la división del trabajo en tareas y subtareas a un mismo nivel organizacional y viene representado por un número de individuos o unidades que lo configuran. Ejemplo, un hospital, dice, una escuela de negocios. Claro, en las escuelas, perdón, en los hospitales, en las escuelas de negocios hay también divisiones del trabajo, ¿no? En un hospital, por ejemplo, muchas veces se dividen, dicen, un área de psiquiatría, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con todo lo que es la parte a ver, ¿cómo le llaman ellos? Eh, tiene diferentes áreas del corazón, un área vinculada a todo lo que es la cirugía y así, ¿no? Entonces, psiquiátrico, etcétera, ¿no? Se dividen la organización. Entonces, a ver. Y en una escuela de negocios puede ser, por ejemplo, departamentos diferenciados como dirección de empresas,
operaciones, contabilidad, finanzas, marketing, sistema de información, qué sé yo, ¿no? Entonces la escuela de negocios, dependiendo de las especialidades que tiene la empresa, esta empresa de carácter educativo, es que puede tener diferentes tipos de departamentos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiere formar, ¿ok? Bien, entonces la diferenciación horizontal no es otra cosa que la división del trabajo, ¿ok? Bueno, acá hay un ejemplo sencillo de la empresa General Motors. Dice, los miembros de la cadena de producción se encargan de fabricar los coches, bueno, los de producción. El personal administrativo se encarga de archivar documentos, los directivos de dirigir, los de abogados de hacer los contratos. O sea, cada uno tiene una tarea, una actividad por desarrollar. Un ejemplo de diferenciación horizontal, ¿no? Cada una de estas áreas tiene sus propias funciones y actividades. Entonces, así es como me divido el trabajo para poder llevar adelante mis actividades. Una unidad de marketing, una de operaciones, otra de recursos humanos y otra de operaciones financieras. Bien, la diferenciación vertical hace la referencia a la división del trabajo según su nivel de autoridad, jerarquía o cadena de mando. Y es como un proceso escalar. Aquí el trabajo se divide según la autoridad que tiene cada unidad o persona sobre otra unidad o persona de la organización. Siendo esta diferenciación representada por el número de niveles distintos en una empresa. Claro, por ejemplo, un primer nivel está la gerencia general, un segundo nivel estaría las gerencias, un tercer nivel estaría pues los supervisores, otro nivel estarían los operarios, ¿no? Entonces, esos serían los diferentes niveles que puede haber en una organización. Ahora, pueden haber menos niveles en las pequeñas empresas, pueden haber pocos niveles, ¿no? O dos niveles quizás, ¿no? El gerente general, que es el dueño, va creciendo, aumentando su nivel de complejidad también, ¿no? Y también la cadena de mando, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos complejidad vertical. Gerencia general, gerencia de marketing, subgerencia de marketing, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, acá, miren, dice acá. Este sí es de alta complejidad, marketing, departamento de marketing, sección de marketing, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay esto sí es de alta complejidad, ¿no? Pero muy difícil. Yo diría que estas organizaciones que son piramidales, en la actualidad, tienen digamos, poco éxito, ¿no? Ya se han reemplazado esto de las sugerencias, los departamentos por equipos, ¿no? Entonces más horizontal. Y la toma de decisiones es más rápida. Imagínense para que el jefe de sección de marketing tome una decisión. Le pregunta al jefe de departamento de marketing, ¿no es cierto? A su jefe, es el departamento. El jefe de departamento de marketing hace la consulta al subgerente de marketing, ¿no? Recording in progress. Entonces estamos hablando de la diferenciación horizontal y también vertical. Ahora vamos a hablar de la integración. Bien, la integración. Dice, la coordinación de las diferentes tareas y puestos para poder alcanzar los objetivos. La integración se realiza por diversos mecanismos de coordinación y control.
Entonces, la integración se realiza a través de la comunicación, ¿no? A través de la supervisión y a través de la normalización. La normalización es la estandarización. A ver, la importancia de la integración, dice, a medida de los 90, fabricantes de automóviles tenían almacenar un volumen excesivo de coches de color verde. El departamento de ventas y marketing comenzó a ofrecer a un precio muy atractivo, perdiendo dinero inclusive simplemente para liquidar el inventario. Los coches verdes empezaron a venderse, pero nadie avisó al departamento de fabricación de que aquello se debía a una oferta de liquidación. El personal de fabricación percibió el aumento de ventas, lo tomaron como una señal de que a los consumidores les empezaba a gustar el verde y aumentaron la producción de coches de ese color, lo que agravó el problema y afectó a la rentabilidad. Bueno, ahí sí es una falta de comunicación, ¿no? Falta de comunicación entre ventas y producción, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces ahora vamos a desarrollar un caso. Vamos a hacer el caso Constructora Pacífico SAC, ¿ya? Les voy a enviar ahorita a la delegada lo comparte con ustedes y empezamos a desarrollar el caso en grupo, ¿ya? Un ratito. Un momento.
Recording in progress. Profesor, ¿se lo vamos a enviar al correo o lo vamos a discutir aquí en clase? Ah, buena pregunta. A ver, en media hora más o menos 30 son más 30, 44 minutos, ¿no? Quizás nos puede dar un espacio para conversar, ¿no es cierto? A ver, delegada, un favor, delegada, que te envíen Mm, a ti en media hora, envíen todos en la solución, por favor, que pongan los integrantes del grupo, integrantes del grupo, los nombres y las respuestas, ¿ya? Entonces, por favor, le envían al correo de la delegada y luego, delegada, ya tú me envías los IPs y me envías, ¿ya? Pero primero nos concentramos en trabajar, ¿ya, delegada? Nos concentramos primero en trabajar, este, luego de que han trabajado, ya nos reunimos, o sea, en media hora nos reunimos todos, porque ya se supone que ya respondieron el caso y las dudas, ¿no? Entonces ahí vamos resolviendo las dudas, qué sé yo, porque algo parecido va a venir mañana. Entonces yo quería primero que ustedes trabajen en el caso y luego me consulten, me pregunten, ¿ya? ¿Está bien? Media mm, hora tienen alumnos para trabajar y luego después de la media hora nos reunimos para poder, o sea, a las 7:45 nos volvemos a reunir, ¿no? Ya tenemos 15 minutos para las preguntas y yo que les pueda dar las respuestas a las preguntas. ya, profesor. Ya, está bien, está bien. A ver, alumnos, para ir rápido. Vamos en el tipo de organización para que no tengan dudas. En el tipo de organización para que todos no tengan dudas. Un ratito.
Escúcheme, vamos a indicar lo siguiente. Más bien ahí debe ser, para que no tengas dudas, tipo de departamentalización. Porque hay, ¿se acuerdan? Hay funcional, hay por productos, hay geográfica, hay por procesos, por clientes, ese tipo, ¿ya? Entonces, tipo de departamentalización. La primera pregunta, ¿ya? Ustedes me dirán, ingeniero, ¿ese es funcional? No, es por productos, es geográfica, es por procesos, es por clientes, ¿ya? ¿Se entendió, alumnos? Es la pregunta número 1. ¿Qué tipo de organización? O sea, ¿qué tipo de departamentalización? A ver, no hay respuesta. A ver, Jesús Daniel Quispe, Sí, profesor. ¿se entendió? Sí, por departamentización. Ya, claro, listo. La pregunta 1, ya, listo. Entonces no me vuelvan a preguntar sobre la pregunta 1 porque se supone que han entendido, ¿no? Y si no me preguntan es porque todos entendido. Muy bien, adelante. Oli, ¿o qué fue? ¿Los dos no vamos a hacer? ¿Los motivos familiares y los motivos de sueño no cuentan? Oh, confirmo la F. Sí, sí. Oh, vale, déjale entrar, pe mala eres. Oh, llámalo a Jorge, oh. Ah, ya sí vino, yo pensé que no iba a venir. Pues se te escucha normal. Hola chicos, hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué se hace? No sé, Como a bien mí nos me agarrado de sorpresa. dijo y volví al Justo Zoom. me Ya fui, estás. justo me fui y cuando regresé ya no había nada ya. Ah, no, yo estaba estudiando para mi examen y me dijeron, oh, el profe está dejando algo para hacer y regresé. So, ¿alguien sabe qué se hace? Solamente envío esto, ¿no? O sea, se resuelve eso. Punto. Sí, dicen que el profe ha dicho que es para, o sea, tal como va a venir mañana. Así que Ah, ya, no sé pues, si va a ser con ¿cómo nosotros es? o no, pero hay que hacerlo. Creo que ¿Quién no puede tiene. compartir pantalla, chicos, del celular? Ya, wait me, pero. Ahí ya, perfecto. Ah, ¿quién? Ya, too easy. ¿Dónde está? Documentos. En blanco. Sin título. Se llama GA. Compartir. Ah, ¿dónde está? Ah, lector. Y persona con el enlace, listo. Ya, lo estoy mandando acá al chat ya. Pumba. Interesante. Ahí ya. Y ahí está. El primero se cambiaba por cuál era. Para identificar tipo de departamento. ¿Quién dijo el Lo Word? mandé, lo mandé acá al chat ¿De dónde?
Meet. Valerie, ya está. Jorge también. Integrantes. No pueden enviarlo por WhatsApp, porfa. Eh, En el Meet estoy al celular. espérame. Acá está. Ya. Ya, gracias. Yo soy último. TikTok. Listo. Tú vas primero, Jorge. Código no es necesario, ¿no? No, creo que no. Así nada más. Hay que avanzar con lo demás rápido. Lo malo que Morillo no Ya queda. comparte sus diapos. El profe no va, no se puede. ¿Ah? Ya chicos, ¿en tipo qué sería? En departamentalización. Vamos a agarrar cada uno o cómo va a ser. Ya, dos que hagan organigrama. Ya, yo agarro la de estructura orgánica. ¿Quiénes se encargan del organigrama, chicos? ¿Y quién de la Ya, yo puedo avanzar con el organigrama. Ya. ¿Quién más estaría con Candy? Yo con Kenny. Ya, Flor, en la A, porfa, y de ahí me ayudas con lo de la B. Ya, Jorge, Dime, vamos a dime. mandar un Excel ya para hacer el organigrama más rápido. A ver. A ver, este se va a llamar GA1. Ya, entra ahí, Jorge. Ya.
A la verga. Jorge, Fue. ¿me escuchas? Estoy poniendo los datos para hacerlo más rápido ya. Sí, sí, pero por ejemplo, el gerente general puede ser accionista o otro profesional ajeno. Creo que el profesor quiere que lo hagamos como el ejemplo que dio. ¿Qué ejemplo digo? No recuerdo bien, pero dio un ejemplo donde era un... ¿Cómo era esto? Era